Herrero, que tiene la palabra para su exposición. Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero, venimos hoy a hablar aquí, a mantener una interpelación con usted sobre las relaciones entre Aragón y el Estado, un tema muy amplio y yo creo que muy interesante, sobre el que seguro que tendremos la oportunidad de debatir en numerosas ocasiones a lo largo de esta legislatura. Entendemos que las relaciones de Aragón con el Estado son de muchos tipos. Por una parte, hay unas relaciones sectoriales que los diferentes departamentos mantienen con los respectivos ministerios, donde se toman decisiones que afectan a Aragón y donde se llegan a acuerdos que en mayor o menor medida tienen sus consecuencias en los aragoneses, y a veces también incluso en temas de financiación, porque muchas veces se llegan a acuerdos, aunque luego la financiación venga por otro lado, pero se llega a acuerdos en esas conferencias sectoriales de unos criterios a la hora de, por ejemplo, aplicar una ley que se ha aprobado por parte del Estado y que supone una mayor dotación de recursos por parte del Gobierno central. Pero ahí se establecen unos recursos, unos criterios que después nos van a afectar en ese reparto a la comunidad autónoma de Aragón. Yo creo que en esos casos la comunidad autónoma aragonesa tiene una realidad en algunos aspectos compartida con otras comunidades autónomas, pero en general y fundamentalmente yo creo que tiene bastante soledad a la hora de poder defender unos criterios y de poder sensibilizar al resto de comunidades autónomas y al Estado de la realidad aragonesa para tomar esa decisión y, como digo, aprobar o adjudicar de alguna manera el dinero que nos va a venir para la prestación de esas nuevas, para la aplicación de esa nueva ley u otras decisiones tomadas. Eso por un lado. Por otro lado está la conferencia de presidentes, que yo no sé qué piensa usted a este respecto, pero que, si no me equivoco, en esta legislatura se ha reunido una única vez en el Senado. No sé cuál es su opinión sobre esto, pero a mí me gustaría saberla, porque podría ser un foro interesante para que tuviese lugar en esa Cámara de Representación Territorial que cuestionamos el papel que está desempeñando y lo que podría hacer, pero desde luego creemos que sería una oportunidad para llevar la voz de los aragoneses a través de su gobierno al gobierno de España y al resto de comunidades autónomas también, para dar a conocer la realidad aragonesa. Hay, en general, en el Estado, creemos que hay relaciones bilaterales a escondidas y ocultas que existen, y que a lo mejor son incluso más fructíferas que las que se hacen con luz y taquígrafos, pero están estas otras, las que nosotros defendemos, que son las que se hacen de acuerdo con la ley, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía, y que, desde luego, se hacen, públicamente, a sabiendas de todos y con las reglas del juego bien marcadas negro sobre blanco. El Estatuto de Autonomía es un instrumento fundamental para nosotros. Ya le digo que nuestra opinión, desde luego, es que no hay que tocar nuestro estatuto, y podemos estar en un momento histórico próximo en el que se reabra el tema de las reformas estatutarias. Nosotros creemos que tenemos en nuestra mano nuestra norma básica y fundamental, y que es una herramienta muy importante si se desarrolla y si hay voluntad de cumplimiento, para poder lograr las mayores cotas de autogobierno y para poder mejorar la vida de los aragoneses. Porque, en definitiva, la finalidad de nuestro Estatuto de Autonomía, con todas esas cosas que creemos que no se cumplen porque no hay voluntad por parte de los sucesivos gobiernos, es mejorar la vida de los aragoneses. Por tanto, en nuestro Estatuto hay un principio muy claro que yo creo que tiene que primar por encima de todo en las relaciones entre Aragón y el Estado, que es el principio de lealtad. Creemos que en Aragón somos siempre leales, y lo hemos sido con el Estado siempre. Lo que no tenemos tan claro es que el Gobierno de España, este y el anterior, que no estoy hablando de colores, lo sean con Aragón. Mire, la comisión bilateral está regulada en el artículo 90, como bien sabrá. Creemos que es un instrumento que está
que le pedimos que utilicen convenientemente porque está para cumplir el estatuto y para lograr, como digo, que se hagan todas esas cosas que tenemos pendientes desde hace muchos años. Mire, la Comisión Bilateral se habla o se puede hablar de inversiones y yo le pongo encima de la mesa a ver cuál es su opinión. Pero sería muy interesante que en la Comisión Bilateral se hablase de compromisos del Estado con inversiones en Aragón. Y podemos hablar, ¿por qué no?, de infraestructuras tan importantes como es la 232, de infraestructuras como es la TCT, sobre la cual le pregunto su opinión, que nosotros no vamos a cambiar ningún chip, porque seguimos apostando por la TCT. Inversiones tan importantes e infraestructuras tan importantes como es el Canfranc, la reapertura del Canfranc, u otras como podría ser la limpieza del Ebro, obras hidráulicas o los corredores. El corredor Cantábrico-Mediterráneo en concreto, que desde luego creemos que es el que vertebra nuestro territorio. Quiero recordar que además esto fue una compensación, por así decirlo, a esa falta de cumplimiento del AVE por Teruel en su momento, y se vino aquí a hablar del corredor Cantábrico-Mediterráneo y creemos que hay que seguir hablando de este corredor. Pero no nos hagan elegir porque no lo conseguirán. Y esto se puede hablar en la Comisión Bilateral y se puede resolver ahí algunas de estas cuestiones y decidir qué inversiones hace el Estado en Aragón, porque queremos participar en esas decisiones de qué invierte el Estado en Aragón. Se habla de traspasos de competencias en el desarrollo del Estatuto. Yo le pregunto, ¿qué piensa usted sobre los traspasos pendientes que están reconocidos en nuestro Estatuto, sobre la inspección de trabajo, sobre competencias penitenciarias, sobre policía autonómica, sobre inmigración? Hay todavía competencias pendientes de transferir. ¿Qué va a hacer este Gobierno a este respecto? De conflictos de competencias, ¿qué piensa usted, por ejemplo, con respecto al recurso de inconstitucionalidad interpuesto a la Ley de Aguas y Ríos de Aragón? ¿Se pueden resolver también este tipo de conflictos de competencias en la Comisión Bilateral? O se puede hablar, y se ha hablado, de convenios que según el artículo 77.13, el artículo 77 de nuestro estatuto habla de competencias ejecutivas. En su punto 13 habla de que podríamos ejecutar obras de interés general mediante convenio entre el Estado y la comunidad autónoma y siendo financiado por el Estado, porque estamos hablando de obras de interés general. Por ejemplo, a este respecto se habló de las balsas del Matarraña y me gustaría saber si es un tema que van a volver a poner encima de la mesa. Y se necesita un convenio de financiación para esta cuestión, el Estado pues viene dando largas. Y un último tema fundamental de financiación. En la Comisión Bilateral se puede hablar y se habla, y debería hablarse, de financiación. Por una parte, del Acuerdo Bilateral Económico y Financiero, del que luego hablaré, que trata nuestro estatuto. Por otra parte, de la necesidad de insistir en la realidad territorial, poblacional, demográfica, de dispersión, envejecimiento, orografía, etcétera, 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 que tiene nuestra comunidad autónoma. Por otro lado, de otras financiaciones, otras fuentes de financiación que pueden venir por parte del Estado. Véase un fondo como puede ser el FITE o, ¿por qué no, señor consejero? Le pregunto, ¿piensan ustedes volver a plantear la existencia de un plan específico para Teruel o quedó eso ya en el olvido sin más? Se puede hablar de los presupuestos generales del Estado, de establecer los criterios para plasmar las partidas económicas en esos presupuestos que van en Aragón y, ¿por qué no?, hablar también de qué ocurre con los remanentes. Porque la realidad es que los presupuestos generales del Estado vienen siendo escasos y además no se ejecutan y los remanentes que quedan vuelven al Estado. O sea, en ningún caso se nos permite que vengan a la comunidad autónoma para invertirlos en Aragón, que sería lo justo. Mire, si a mí me pregunta ¿cuál es el balance de la Comisión Bilateral, de cómo ha funcionado hasta ahora?, yo le diré flojo. No voy a venir yo aquí a decir nuestro grupo parlamentario está muy orgulloso y satisfecho de cómo ha funcionado la Comisión Bilateral. No. Porque a nosotros, y también a nuestro anterior presidente del partido que estuvo presidiendo la bilateral, ya le puedo decir que nos hubiera gustado y me hubiera gustado que se hubiese avanzado mucho más. La realidad es que se reunió en la pasada legislatura 3 veces y en la anterior ninguna. También hay que decirlo. O sea, si hay una voluntad de que funcione, me gustaría saber qué van a hacer ustedes al respecto. ¿Realmente creen que este es un instrumento interesante? Porque nosotros consideramos que es básico para conseguir acuerdos y compromisos por parte del Estado.
Es verdad que se han alcanzado acuerdos interesantes en estas 3 últimas reuniones. Por ejemplo, el compromiso de continuar con el FITE se abordó y se acordó en una comisión bilateral, un compromiso para que hubiese una financiación para el 2013, 14, 15 y 16. Eso es de una bilateral. El aeropuerto de Teruel, que usted bien sabe que había que hacer unos trámites para considerarlo internacional, y eso es algo que se resolvió en la bilateral. Castellón todavía no lo tiene, por ejemplo. Y eso se resolvió en la bilateral. Es decir, hay que reconocer la eficacia en algunas cuestiones. En los presupuestos generales del Estado para Aragón se estableció que no estuviésemos por debajo de la media nunca. A nosotros no nos vale, ya le digo que querríamos mucho más. La disposición adicional tercera de la ley de racionalización de la administración local fue un acuerdo derivado de la comisión bilateral, donde se puso encima de la mesa la necesidad de que esa ley recogiese la especificidad de Aragón, y así se consiguió. O en materia de agua se creó un grupo de trabajo para hablar de la reserva de 6.550 hectómetros cúbicos, se acordó ampliar plazas de policía autonómica, se resolvieron algunos problemas competenciales, o por ejemplo se abordó también el tema de las balsas de Matarraña. Pero ya le digo, nos hubiera gustado que fuese mucho más, y desde luego nosotros estaremos vigilantes y les deseamos mucho más éxito del que se tuvo en la pasada legislatura. Gracias, señora Herrero. A continuación.